We are going to begin this plenary session under the heading A Discussion about the Impact of the Economic Crisis and Proposals for Reform of Health Systems in Southern Europe. I am very honored to present you to leading economists. I admire both of them. I have with me Beatriz González, who is very well known by all of you, and Pedro Pita Barros from Portugal, also a very good friend and who comes frequently to our meetings. Well, you know, Beatriz is a professor at the University of Las Palmas. He got his PhD at the University of La Laguna. She's been director of the Department of Quantitative Methods at University of Las Palmas. She has had management responsibilities as Vice Rector for Economic Affairs in her university. She's been visiting professor at MIT, at Erasmus University, now at University Pompeu Fabra. She's been member of the... Asesores para el Ministerio de Sanidad en España y ha sido una consultora para muchas empresas y muchos gobiernos regionales y nacionales, y ha sido también presidenta de la asociación y tiene un currículum muy extenso y es una de las economistas más productivas de España, que ha desarrollado métodos cuantitativos a la economía de la salud y modelos de simulación. Ha trabajado en la economía del tabaquismo, recursos humanos, consumo de drogas, nuevas tecnologías e innovación, fijación de precios farmacéuticos, y tiene muchísimas aportaciones destacadísimas. Y Pedro Pita también es un economista muy conocido por todo el mundo, y él hizo su doctorado en la Universidad de Lisboa y ahora es profesor. Fue profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. También ha sido miembro del Comité sobre la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Nacional de Portugal y es un miembro del Centro de la Investigación Política y Económica. Ha sido miembro del Comité de Fijación de Precios y su investigación también es muy conocida. Y él ha aplicado métodos de organización industrial a la economía de la salud y ha estado también trabajando en la relación entre los sectores público y privado, sistemas de pago, seguros, medicamentos, y tiene también muchas publicaciones y tiene un manual de introducción sobre economía de la salud. Pero los dos van a hablar sobre el tema que nos ocupa aquí, sobre la crisis y la austeridad y sobre los horizontes de reforma en España y Portugal. Y la sesión será de la siguiente manera. En primer lugar, cada uno de ellos intervendrá durante 10 o 15 minutos y a continuación van a interactuar el uno con el otro y tendremos tiempo más que suficiente, quizás media hora o incluso un poco más, para sus preguntas. Bien, le voy a dar la palabra a Pedro, que es nuestro orador invitado, y después le daré la palabra a Beatriz. Gracias, Alex, por esa amable presentación. No me la merezco y estoy aquí porque tenemos medidas de austeridad en Portugal. Es un placer hablar con ustedes y queremos en esta sesión establecer una interacción con el público para que podamos plantear preguntas. Entonces, si no tienen preguntas, no se preocupen, tengo diapositivas para 2 horas, así que si es necesario puedo hablar durante mucho tiempo. Pero me gustaría repasar el contexto de Portugal. Y creo que una de las características más importantes es esta, que intentaré describir, y que es el memorándum de comprensión. En 2011 tuvimos que reformar nuestras finanzas públicas
pero con las observaciones muy estrictas de la Troika, que firmó esta memoria de entendimiento, que significa que el gobierno portugués tenía que intentar mejorar la situación financiera. En este memorándum, al principio, teníamos más de 50 medidas que tenían que ver con la atención sanitaria. Es una de las principales áreas de intervención. Entonces, tenemos revisiones trimestrales que hasta el momento se han dicho que están bien, sin problemas graves, excepto el último, que ha llevado más tiempo y que no se ha acabado todavía. Pero bueno, y ahora lo que tenemos es algo que guarda relación con todas estas cuestiones. Y de estas 50 medidas que se supone que tenían que implantarse en un periodo de 2 años, bueno, la mayoría de ellas, quiero decir, y tenían que ir desde el detalle más pequeño hasta, por ejemplo, tenemos que llegar a un 1% del PIB. Bueno, el gasto público en medicamentos tiene que ser un 1% del PIB para finales de este año. Este es un objetivo muy claro y ha habido algún debate sobre lo que esto significa y lo que tiene que ver si incluye gasto de ambulatorios, gasto hospitalario. Entonces no se sabe cuál es el significado exacto. Pero en otros campos no está tan claro. Dice que tenemos que conseguir un ahorro de 200 millones de euros en los hospitales, pero no te dice cómo hacerlo ni qué es lo que hay que hacer. Así que tenemos muchos detalles y un objetivo general. Pero lo que teníamos al principio era un calendario muy riguroso. Y esto es algo que también es curioso, puesto que con este calendario teníamos la posibilidad de incorporar algo de flexibilidad. Algunas de las cosas se aplazaron, otras cosas se eliminaron y otras cosas funcionaron bien y otras cosas no funcionaron en absoluto. Entonces, incluso con este memorándum nos da una serie de niveles y tiene flexibilidad para ir cambiando las cosas siempre y cuando tengas un argumento convincente. Y esto casi llegó a todas las áreas de intervención del sector público. No hay nada que no se haya reformado a través de esta memoria. No tengo tiempo tampoco para enseñarles todas las áreas. Así que aquí tengo las 50 medidas. Bueno, tenemos unos pocos, pero si quieren ver todo el rango de medidas y cómo evolucionaron con el paso del tiempo, luego se lo puedo contar. Entonces se aumentaron los cobros al usuario. Y había dos cosas que eran importantes en cuanto a cobros. Decían que tenían que aumentar las cuantías, tenían que diferenciar entre la atención primaria y la atención hospitalaria y tenían que revisar exenciones de algunas personas. Hay exenciones para los pobres, para los niños por debajo de los 13 y otras categorías. Pero ¿qué pasó en Portugal? El gobierno lo hizo muy rápidamente. Entonces el memorándum salió en mayo de 2011 y para finales de año se habían adoptado todas las medidas y empezaron en enero de 2012. Pero ¿qué pasó con los cobros? Se multiplicaron por 2, pero aumentaron las exenciones. ¿Pero cumplen la medida? Sí. ¿Y cuáles son los efectos? Luego podemos hablar sobre ello. El mercado farmacéutico tiene muchísimas medidas, desde sistemas de distribución. Si les interesan, vean los informes que presentamos ayer, donde están todos los abstracts. Tenemos también los objetivos, pero los objetivos ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Bueno, pues sí y no. Esta es la respuesta de un economista, ¿verdad? Siempre dicen que sí y no. Aquí está claro. En 2012 han conseguido un 1,25% del PIB al firmar un acuerdo con un sistema de pagos. Entonces, si no se satisface el objetivo, la empresa farmacéutica devolvía la diferencia. Entonces, alcanzaron el objetivo. No lo hicieron en hospitales, las empresas farmacéuticas tienen que devolver un dinero, se les factura por ello. ¿Y por qué digo que no se está cumpliendo esto? Bueno, con este mecanismo de payback no cambias la dinámica subyacente, así que una vez que vence el acuerdo vas a volver a los antiguos niveles de gasto. Así que lo que haces es
cambiar algo, pero no así la naturaleza dinámica. Pero las medidas sí que se implantaron. Y de hecho, el mercado farmacéutico te da entre un 30 y un 40% de todos los ahorros en el gasto público relacionado con la sanidad. Y los ahorros totales hoy son de 1.100 millones de euros en un presupuesto total de 7.500 millones. Así que digamos que es un ajuste fuerte. Y gran parte viene del sector farmacéutico. Querían influir sobre las recetas, querían que se recetaran los medicamentos de manera más racional. En todo tipo de pruebas también, y para ello han generado guías nacionales de mejores prácticas. Desde septiembre de 2011, la Asociación Médica y el gobierno portugués están desarrollando estas guías. Y hasta finales de 2011, publicaron parte de las guías con un ritmo impresionante, después ya se ralentizaron, pero la cuestión es ahora si realmente se están implantando o no y si se van a poder cumplir. Bien, pero si queremos medir este requisito viendo si han publicado guías o no, sí, claro que lo han hecho, para hacer un seguimiento de lo que pasa. ¿Cuál es el área más importante de intervención? Son los hospitales, para vigilar los patrones de las recetas. Algunos sí lo hacen, están dando un feedback a los médicos sobre cómo está ese patrón de las recetas. Entonces, están preguntando a los que más recetan cuál es la razón para que eso sea así. Así que se están produciendo desarrollos. Después está la gestión del Sistema Nacional de Salud, que son todas aquellas cosas que no caen o que no encajan dentro de otras categorías, que tienen que ver con los aspectos de gestión. Pero aquí uno de los temas más importantes era la reestructuración hospitalaria. Es decir, había que pensar en las redes hospitalarias y lo que tenía sentido en ellas. Por ejemplo, tenemos una situación famosa en Portugal, en la zona del río Tajo, donde tenemos 3 hospitales que son relativamente grandes, están separados entre sí a 20 o 30 kilómetros, con una población muy pequeña, y con un hospital sería suficiente, y tenemos 3. El problema está en que ninguno de los municipios acepta que su propio hospital se cierre, así que los han fusionado para transformarlas en una sola unidad. Han cerrado servicios en un hospital y en otro, pero básicamente tenemos 3 hospitales que están trabajando como si fuera un hospital con pasillos de 30 kilómetros, así que los pacientes tienen que ser trasladados de servicios distantes. Pero hay que empezar a pensar cómo se pueden hacer estos cierres. Tenemos cirugía ambulatoria, lo cual significa que habría que cerrar algunas operaciones, algunos sitios. En Lisboa, en una de las zonas suburbanas, hay entre un 20 y un 30% de actividad en comparación con el hospital más grande de Lisboa. Y estamos aumentando el número de nacimientos en un 30%. Bueno, pues abrimos una nueva unidad de maternidad. Así que lo que tenemos que hacer es reorganizar esta red hospitalaria. Pero básicamente tampoco pasan muchas cosas. Se ha aplazado, va lentamente, de tal manera que sí que existe un plan para hacer la reestructuración, pero no está pasando nada. La atención primaria, tal y como cabe esperar, hay algo en el memorándum que dice que tenemos que desarrollar más atención primaria y hay que invertir más en las unidades pequeñas que tenemos, que parece ser que funcionan mejor que los centros tradicionales. Pero esto se está ralentizando cada vez más. ¿Por qué? Porque las nuevas unidades familiares tienen un sistema de pago nuevo y después tenemos sistemas de incentivos. Pero el gobierno no quiere pagar este sistema de incentivos porque dice que no tiene dinero. Entonces, para los que mejor trabajan, que podrían recibir dinero en virtud de este sistema, les dijeron no os vamos a pagar este año porque no tenemos dinero y no vamos a permitir que otros se incorporen a la estructura. Y esto va muy lentamente, pero a la vez el gobierno pudo llegar a un acuerdo con los sindicatos de médicos para aumentar el número de pacientes que pueden estar en la lista de un médico de atención primaria. Entonces, de alguna manera, pudieron abrir más el mercado. Y de ahí que aquí diga que la atención primaria se mueve muy lentamente, aunque ha habido un acuerdo con los sindicatos. Pero ¿dónde está el riesgo? ¿Van a implantar el acuerdo o no?
Y este es el problema típico al que nos vamos a enfrentar. Y después tenemos el capital humano y los profesionales sanitarios. Esto es lo